Bienvenidos a La Tónica Pokémon, el podcast donde lo friki es nuestra zona de confort. Prepárate para un viaje lleno de historias, curiosidades y personajes que han marcado a toda una generación. Relájate, dale play y acompáñanos en esta aventura. Con todas y todos ustedes, Apocalipse y Jordi. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde el punto en el que nos estés escuchando. Esto es La Tónica Pokémon, yo soy Apocalipse, junto a mí, como siempre, nos acompaña Jordi. 180 programas ya juntos, Jordi, unos cuantitos. Estoy mejor porque vaya semana hemos pasado entre los dos. Ha sido dura, tanto porque nos encontramos bastante mal y porque por culpa de eso se han juntado bastantes vídeos y bastante faena que tenemos que hacer. Pero bueno, ahora ya la cosa se calma un poquito. Igualmente tenemos mucha faena porque diciembre viene pero que muy cargado, porque no os queremos dejar sin contenido. Y hay mucho vídeo. Pero bueno, ya está. Ha pasado un poco la tormenta. Ahora que se acerque la calma. Porque nos tenemos que organizar otra vez. Y dejaros diciembre más que listo. Pero bien, contento. Luego también es que YouTube nos ha troleado. La entrevista de Brain ha decidido pues bueno, destrozarla en visitas, porque nos salió una notificación en la que, bueno, pues alguna política, no sé por qué, pues se incumple. No entendemos por qué, pero bueno, el vídeo se ha quedado ahí, pues hemos intentado hacerlo de todo, para que, no sé, para que no se volviera a salir esa notificación, pero da igual lo que hacíamos que volvía a salir. Una pena, porque la entrevista es increíble. O sea, Es decir, que en entrevistas, lo que es entrevista, en Spotify se coloca la número 1. En Spotify y en iBooks también se coloca la número 1. Solo está delante el legado. Para que veáis. Son cosas que decir que la entrevista está muy bien. Si queréis verla en YouTube, verla en YouTube. Si queréis verla en Spotify, que la podéis ver en vídeo también, la podéis ver ahí, lo que vosotros queráis, pero de verdad que es muy recomendable. O sea, que está muy bien, pero se ve que cada vez que hablamos con temas de psicología, nombramos un poco, bueno, pues algunas enfermedades que no voy a nombrar en este vídeo porque entonces no quiero que tampoco pase lo mismo. Pero cuando hablas de la cabeza un poquito, enseguida YouTube nos... Y eso que esto está marcado como contenido que no está hecho para niños, cosa que no termino de entender exactamente por qué pasa, porque en la tertulia hablamos más fuerte o podemos decir algún insulto o cualquier cosilla, y no pasa absolutamente nada. O sea, es que no es comprensible. Es cuando tocamos un poco el tema de cabeza, así que... Dicho eso, quiero agradecer también, por supuestísimo, como siempre, a quien falta del equipo, que yo creo que ya vamos a empezar a presentarlo directamente del tirón, como yo soy Apocalipse, Jordi y Pepe, porque si no, es que esto al final se nos olvida, se nos pasa, y sabemos que siempre estamos agradecidos hacia él. Hace un trabajo enorme, lo estamos volviendo bastante loco. Y Jordi, tenemos un gran productor de sonido. La verdad que sí. Así que, como siempre, lo dejamos en la descripción, siempre lo mencionamos. Para la gente que esté interesada, ya sabéis, contactar con él. Y en verdad, poquito más. Tenemos muchas ganas de empezar este diciembre. Esperemos que no pase nada, que estemos los dos bien de salud. No sé, Fran, si quieres explicar un poquito cómo ha ido tu semana. A ver, antes que explicar la semana, quiero explicar. No vaya a tener el menú aquí puesto, pero lo tendréis. Seguramente a las 9 de la noche esté por la puesto noche. ya. Sí, bueno, no lo veréis en el vídeo porque ya está editado cuando vaya a salir, pero ya estará puesto en todas las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, en el planning de YouTube, están todos los sitios puestos. Así que un mes muy interesante. La verdad, yo le tengo muchas ganas a esa tertulia con Chris. La tertulia también va a estar muy interesante con nuestros tertulianos. Y se vienen cosas, chicos. Se vienen cosas. Yo no quiero destripar, pero se viene un especial 15K que tenemos pensado en la cabeza de una manera. Yo creo que va a quedar muy guapo. No sé cómo quedará después. Pero que por lo menos algo de, como he dicho varias veces, el especial 15K quiero que esté, aunque ya somos más de 16.000, pero quiero que esté ahí porque 15.000 son muchas personas, mucha gente, la verdad no un número al azar y me gustaría mucho que se quedara marcado
un especial, ¿no? Ojalá hubiéramos hecho el especial 10.000, el especial 15.000, el especial 20.000, el especial 25. Ojalá que podamos hacerlo. La verdad que es algo que tampoco habíamos pensado nunca que pudiésemos llegar a tener ni que pensar hacer un especial, Sí. pero así es. Entonces yo, Jordi, tengo muchas ganas. La semana ha ido muy bien. Por fin hemos vuelto a ganar, que ya nos hacía mucha falta. Así que contento. Lo único, mucho trabajo. Yo también está malo, menos malo que tú, menos mal, porque si yo a estar a la misma altura no hubiese habido legado. De hecho, es que hasta el último segundo, ya con los dos puestos en cámara para grabar, faltó tirar una moneda para decir grabamos o no grabamos. Total. Porque en el vídeo es verdad que yo lo estaba viendo y no lo parece, no parece como estábamos. Pues menos mal. Pero estábamos de verdad hechos polvo. Así que nada, poco más, Jordi. Yo creo que no nos vamos a entretener mucho más. Ya entrevistas queda esta. Y con esto se termina hasta Reyes, creo que es. Sí, por ahí. Hasta sí. Reyes aproximadamente, que ya empezaremos con nuevo contenido, nuevas cosas y disfrutaréis. Pero mientras tanto van a haber especiales durante todas las semanas, o sea que no se va a parar, ¿vale? Pues sí, va a ser un mes de diciembre con muchos regalos, muchos vídeos diferentes que no estoy acostumbrados, pero que seguro que os van a gustar mucho. Y lo que dice Fran, no nos vamos a entretener más, nos vamos con un pedazo de entrevista, una persona que repite y tenemos muchas ganas de que volviera a la tónica. Sí. Así que os dejamos con nuestro gran amigo Jux. Adelante. Amigos míos, hoy tenemos una entrevista que a mí siempre me hace mucha ilusión. Yo lo digo cuando traspasamos tantos kilómetros, cuando traspasamos el charco, ¿no? Hablar con una persona que he seguido tanto y que aprecio mucho y encima de todo he tenido la oportunidad de poder charlar varias veces ya fuera con él y traer una de las primeras entrevistas, ¿no? Que yo considero que se han hecho para conocerte un poco más. Jux vuelve hoy a la tónica Pokémon después de 3 años, se dice pronto. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues estamos muy bien y ahora mejor que estás aquí con nosotros. Lo que decíamos, muchas ganas de que volvieras. Lo hemos hablado fuera de cámara, de que parecía que no había pasado tanto tiempo. Pero es que pasa muy rápido el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hacemos mayores. Así que sí. Te prometemos que si tú quieres, volverás una tercera vez y esta vez no te haremos tanta espera. No te haremos tanto de rogar. No te preocupes. Sí, yo feliz. Pues mira, Jux, he estado viendo un poquito, como había pasado tanto tiempo, he revivido un poco esa primera entrevista que te hicimos. En esa charla, pues hablamos de cómo conseguiste tu primera consola, de cómo se vivió allí en LATAM el inicio de Pokémon, pero no te preguntamos cuál fue el primer estímulo que tuviste de Pokémon. ¿Cómo fue el conocer Pokémon? ¿Qué fue? ¿A partir del anime, del videojuego? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Lo recuerdas? Curioso que no me lo hayan preguntado. O sea, de hecho, yo pensaba que les había contado. Pero yo conocía el Pokémon a través del anime. Lo que pasa es que en Chile se empezó a emitir allá por fines del 99 el anime de Pokémon. Creo que fue el 98, 99 aproximadamente. Y yo lo conocí por el anime. O sea, llegué un día a la casa, prendí la TV y estaban dando el anime de Pokémon los primeros episodios. Y fue literal amor a primera vista. Así conocí la franquicia. Y de hecho fue como todo muy explosivo porque finalmente los compañeros en el colegio empezaron a hablar del anime que estaban dando, la serie de Pokémon. Y finalmente fue todo lo que se desencadenó es conocido por todo. Todo el merchandising, todo lo que salió fue increíble. Y ya en esa época que estabas metido en el cole y todo eso, Jux, ¿eras buen estudiante? La verdad es que sí, los primeros 4 años de primaria fui muy buen estudiante. Después cuando ya, digamos, desde quinto hasta octavo, que son los cursos como de primaria ya los cursos más altos, ahí como que me puse un poquito más desordenado, por así decirlo, pero mis primeros años de educación fui muy estudioso. Justo coincidió, ojito que justo coincidió con Pokémon, esa bajada como en mis calificaciones y cosas así, curioso. Vaya, a lo mejor Cosita. digamos que no será culpa de Pokémon. No, pero curiosamente coincidió. Dejémoslo ahí.
Luego te queríamos preguntar de si alguna vez has ocultado el gusto de Pokémon por tener miedo del qué dirán, de a lo mejor ya cuando fuiste un poquito más mayor, esa etapa, ¿no? De que a lo mejor Pokémon se volvía ya muy infantil. ¿Tuviste esa etapa Sí. o siempre has ido con Pokémon por delante? No, sí, de hecho, bueno, yo lo he contado públicamente muchas veces, oculté Pokémon en toda mi época laboral. Los primeros años que comencé a trabajar, por allá en 2012, 2013, lo oculté. O sea, lo ocultaba a mis colegas. Yo jugaba Pokémon pa' callado, como se dice acá en Chile. Trataba de que no se enteraran, porque igual me da un poco de vergüenza, porque en aquellos años, llamemos 2000, como te digo, 2012, 2013, igual todavía está un poquito estigmatizado que los adultos ya deberían superar algunas etapas y todo el tema. Y sí, oculté Pokémon, yo creo que por lo menos tiene que haber sido unos 5 o 6 años de mi etapa laboral. Hasta que ya llegó el momento en que comencé a jugar nuevamente en 3DS el Pokémon Sol y Luna, me acuerdo, y ya ahí ya no lo pude ocultar. De hecho, me acuerdo cuando fui al lanzamiento del Sol y Luna, estaba todo encapuchado para que no me vea nadie, así por si me pillaba con mi jefe o algún colega, ojalá que ni me vieran. Pero después no, o sea, todo se empezó a fluir naturalmente, pues finalmente se enteraron y no pasó nada. Finalmente son cosas que uno se mete en la cabeza de que piensan que lo van a juzgar o cosas así. Pero finalmente no pasa nada. Uno siempre he dicho, si a ti te gusta algo en esta vida, no tienes por qué ocultarlo. Tienes que simplemente ser honesto contigo y con los demás. Muy bien, o sea que al final es algo que no, luego a muchos nos pasó, ¿no? Porque lógicamente a mí también me pasó. Yo personalmente me arrepiento porque es una época que pues no tengo por qué ocultarlo verdaderamente. Y a día de hoy, como el tema del friquismo está como más al alza, ¿no? Mucho con Exacto. el anime y todo, es como mucho más sencillo que aquella época. Aquella época era más complicada. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo ahora. O sea, ahora, como dices tú, a quien le guste el anime o el que le guste Pokémon, de hecho, es hasta bien visto, por así decirlo. O sea, nadie te va a decir nada porque te guste Pokémon. De hecho, para ser honesto, el gran grupo de competitivo que existe, o sea, porque yo me dedico al competitivo de Pokémon, tanto en VGC como en TCG son adultos. O sea, los juniors aquí en mi ciudad son los menos, ¿me entiendes, no? O sea, somos pura gente de 25 para arriba quienes nos dedicamos a esto, jugamos esto. La gran mayoría, al menos a nivel competitivo. Y Jux, ¿cómo estás personalmente? Después de tanto tiempo, después de 3 años, tío, ¿cómo te encuentras actualmente? Y como creador de contenido también. A ver, ha pasado mucha agua bajo el puente. Esa es la verdad. Han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en la última entrevista que tuve con ustedes, yo ni siquiera hacía streams en aquel entonces. No sé si recuerdan que yo solamente subía videos a YouTube y listo. Y justamente después de que tuvimos la entrevista, como unos 2 meses después, se lanzó Pokémon Scarlet y Violet y comenzó una nueva era en mi vida, que fue la era de los streams, que básicamente comencé a hacer directos, jugando rankeds, jugando la historia de los juegos, etcétera, varias cositas. Y por allá, por el 2023, fue un año donde estuve full streameando. De hecho, me acuerdo que cuando ustedes me entrevistaron en aquel entonces, yo todavía trabajaba, tenía mi trabajo y todo. Y yo en diciembre de ese año renuncié a mi trabajo. Renuncié porque como comencé con el tema de los streams, mi canal estaba monetizado, empecé obviamente a ganar dinero a través de YouTube y sacando cuentas me di cuenta de que obviamente en YouTube, por así decirlo, me rentaba más estar a tiempo completo que estar en mi trabajo que tenía acá en Puerto Montt. Enhorabuena. Entonces, sí, no, y fue así. Gracias a Dios fue así y en diciembre tomé la decisión de renunciar, trabajé hasta los últimos días de enero y todo 2023 comenzó una nueva aventura, en este caso que fue streamer a tiempo completo. Y fue un año bastante bueno, no lo voy a negar. El 2023 en términos como de streaming, en términos de el canal, creció un montón, conocí muchas, o sea, la comunidad empezó a crecer de forma notable en mi canal, y no solo eso, sino que tomé la decisión de dedicarme al competitivo presencial, que era algo que tampoco me dedicaba la última vez que ustedes me entrevistaron. En 2023 tomé la decisión de comenzar a jugar torneos de verdad. Llámese viajar a otras ciudades o otros países, a jugar torneos y todo. Mi primer torneo, de hecho, fue en 2023, en mayo, el regional de Santiago de Chile. Y comenzó una nueva historia, una nueva aventura en mi vida, por así decirlo.
Y eso fue todo el 2023, full. Y digamos que en 2024 como que empecé a quitar un poco el pie del acelerador a lo que correspondía a los streams para dedicarme ya más de lleno al competitivo presencial, porque se entró mi hijo al circuito también. Sí, eso entonces, tanto Angelito y yo comenzamos los dos a jugar, entonces como que costaba un poquito de repente dedicarse a las dos cosas a full, porque el entrenamiento, no sé si ustedes lo saben, pero requiere horas y horas y horas de preparación, es una locura. O sea, horas de preparación para poder prepararte para un internacional como el Internacional de Brasil, o en el caso del Mundial como fue hace muy poquitito en Anaheim, eran de verdad meses de preparación. ¿Cómo es esa experiencia de participar en un evento de estos calibres? Y bueno, al menos cuál fue la primera experiencia, el primer evento. ¿Cómo estabas? ¿Estabas nervioso? ¿Te veías confiado? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto? No les voy a mentir, o sea, no tengo por qué ocultarlo, estaba muy nervioso. Pero muy nervioso, porque en mi mente, de hecho ahora lo pienso en retrospectiva y digo, ¿por qué tenía ese pensamiento en mí? Pero decía, si pierdo, voy a ser considerado quizás como un fraude, una mentira en el canal, porque tantos años enseñando a jugar competitivo de Pokémon, desde 2020 hasta 2023, que decía, chuta, si me va mal en mi primer torneo, van a pensar que en realidad soy un malo, que miento en cámara, y entonces como que tenía ese pensamiento, siendo que en el fondo yo sabía lo bueno que era, ¿me entiendes o no? En el fondo yo sabía que era lo suficientemente bueno hasta como para ganar la competición, pero ahí tenía que luchar con mis demonios internos para decir, no, tranquilo, relájate, diviértete, juega lo que tienes que hacer, pero estaba muy nervioso. Y claro, cuando llegué al torneo y me di cuenta, me tocó al tiro en ronda 1 el campeón del torneo anterior del regional de Lima, me tocó en ronda 1 y le gané 2-0, fue como, Dios, realmente puedo hacer esto. Realmente puedo jugar Pokémon a este nivel. Y nada, fue un torneo bastante bueno. Quedé 5-3 en mi primer torneo, me acuerdo, salí positivo, sumé 100 CPs, algo así, que es una cantidad bastante importante de cara a la clasificación. Pero como había sido el único torneo que jugué en la season, obviamente no me clasifiqué a ese mundial. Pero me quedé con muy buenas sensaciones, porque me tocaron rivales muy buenos a nivel latinoamericano y pude ganarles. Entonces para mí fue como realmente, sí, estoy preparado para este nuevo mundillo que es el mundo del competitivo presencial. Fue algo muy bueno, de verdad, mi primer torneo. Es que al final la gente que llevamos viendo de quizás 4 o 5 años, no sé, aproximadamente, o sea, sabemos hasta qué punto. Es decir, si alguien, a mí eso se me hace raro, ¿sabes? Porque que un tío de la magnitud tuya jugando se pueda poner nervioso en un torneo, no quiero imaginarme cómo me podría poner yo, ¿sabes? Porque, es decir, tú sabes lo bueno que eres jugando. O sea, lo has demostrado muchas veces jugando con equipos, aunque sea en LADES, da igual, ya en LADES ya es difícil jugar muchas veces. Y tú has jugado con equipos que, hostia, has jugado con Sandy, has jugado con un montón de Pokémon que son verdaderamente injugables en materia de querer quedarte arriba. Muy difícil. Muy difícil. Y ha hecho que... Pero bueno, y ha ganado muchas partidas complicadas, entonces... Por supuesto que... Es que de hecho, mira, hay algo que igual es importante saber. Todos los torneos son distintos, o sea, puede haber un torneo que te vaya bien y también puede haber un torneo que te vaya mal porque te tocaron mal los matchups, no dormiste bien, no comiste bien, cualquier cosa. O sea, hay varios factores que pueden hacer que un torneo te vaya peor que en otro. Eso es muy importante decirlo. El tema es que a mí lo que me preocupaba era que justo en ese primer torneo no vaya a ser el torneo donde me vaya mal, ¿entiendes? ¿No? Sí. Una vez que tú ya juegas un torneo, me acuerdo que el segundo torneo que jugué fue el Internacional de Latinoamérica, yo ya estaba más relajado, o sea, de hecho creo que estaba demasiado relajado, porque pese a que me preparé muchísimo, cuando comenzó el torneo estaba así como disfrutando estar en otro país, jugando un torneo de Pokémon, y la verdad es que en ese torneo no me fue muy bien, no como yo esperaba, pero la pasé muy bien, no te lo puedo negar. Fue un viaje increíble, probablemente uno de los mejores viajes que he tenido fuera de Chile. El primer torneo que jugué en Sao Paulo fue una experiencia muy bonita. Aparte, como te digo, fue la primera vez que conocí a los campeones del mundo, tuve la oportunidad de estar ahí con los mejores players. Marco Fiero, qué sé yo, Pokéalex, etcétera. Inserte el player que quieran. Ahí fue la primera vez. Entonces, creo que ese torneo me dediqué más como a disfrutar que a competir propiamente tal. El primer like que jugué. Es que además también se entiende lo de las expectativas porque tu comunidad estaba como deseando poder verte en un torneo. Que lo hemos visto, yo entré en varios directos y era como todo el mundo así, venga, a ver cómo te va, ¿sabes? Todo el mundo estaba con una expectativa muy grande. Entiendo lo de los nervios en ese aspecto, sí.
Es que ese es el tema, muchachos, porque el primer torneo, o sea, de hecho esto se lo pueden preguntar a cualquier persona, el chat del stream de ese torneo, o sea, la gente solo decía, Jux, sí, estaba yo también preguntaba. El chat era solo eso, igual, a mí, en el fondo, igual me incomodaba un poco, decía, porque, weón, hay otros players que están jugando, pero el chat ahí, ¿cómo va Jux? ¿Y dónde está Jux? Y todo el tema. En mi primer torneo. Nunca de hecho, creo que pusieron un combate tuyo, creo. Sí, no, aparecí en stream, sí, de hecho. Sí, un combate lo hiciste, seguro. Sí. No, sí, de hecho en Santiago siempre aparezco en stream. Y gracias a Dios siempre he ganado en stream. Eso es otra cosa, soy como el bendito de los streams. Siempre me va bien en stream. Entonces, no, los primeros torneos fueron experiencias muy bonitas. De hecho, bueno, recién hasta este año tuve mi primer torneo malo de verdad. Porque cometí un error grave de inscribir mal 2 pokés y en un torneo, si tú inscribes mal un Pokémon, te lo banean. No sé si ustedes saben eso, no te dejan ocupar el Pokémon. Y tuve la mala suerte de inscribir mal 2 Pokémon y fue obviamente reportado en la segunda ronda del torneo por mi rival y me dieron game loss y partí literal 0-2 el torneo. Entonces cuando me tocó jugar en la tercera ronda, más encima me dieron el castigo de que tenía que partir perdiendo en la tercera ronda y ya eso fue ya el fin. Este año jugué mi primer peor torneo, o sea, tuve mi primera peor experiencia horrible en torneo y estuve a punto de retirarme, muchachos. Estuve a nada de retirarme del competitivo de Pokémon. Es que eso tiene que doler, ¿eh? Sí, es que fue una muy mala experiencia, porque igual la gente deposita como la confianza en ti, igual, al menos mi comunidad más cercana, los miembros del canal, estaban como todos, Jux, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque igual ellos apoyan para que yo pueda llegar hasta esa instancia y que me haya pasado eso fue como algo muy, muy triste, esa es la verdad. Y estuve a punto de dejarlo, a nada. Creo que lo único que me hizo no dejarlo fue mi hijo. Porque Angelito en ese torneo se clasificó al mundial ya 100% seguro, con Stipen y todo, entonces fue como, weón, de verdad fue algo brutal. Y había que ir a jugar. Está fortísimo, ¿eh? Sí. Madre mía. Es que hace nada, subiste un vídeo a tu canal del evento del Pokéball Fest, ¿no? Que hacen allí. Sí. Y justo te tocó jugar contra él, ¿no? Sí, no. Bueno, el tema de Angelito es todo un tema, porque él, como te digo, se incorporó en 2024 a jugar el competitivo de Pokémon, pero a diferencia mía, su nivel su crecimiento ha sido exponencial. No es como yo, que ha sido como más tranquilo. Él pasó de jugar así como un par de torneos tímidamente a ya derechamente top 8 de internacionales, en el mundial quedó 18 del mundo, Day 2, o sea, es que de verdad, un nivel brutal, nada que decir. Un nivel demasiado bueno. Y de hecho los torneos que se juegan acá en Puerto Montt, él tiene que enfrentarse a Masters y gana casi siempre. Y de hecho me ha ganado hasta a mí en torneos oficiales. De verdad que está jugando mucho. Bueno, eso al final joderá, pero es un orgullo como padre, ¿no? Sí, no, totalmente un orgullo. De hecho, bueno, yo todavía le hago los equipos porque él es muy flojito en el tema de los team buildings. Eso hay que decirlo. No le gusta estar ahí con los EDs, dándole la genética, no está ni ahí. Él le gusta que yo le arme un equipo, él me dice los lineamientos que le gustaría, si, o sea, no le gusta, por ejemplo, equipos tan complicados, le gusta pegar o tener algunas cosas, pocos elementos de control, pero harto elemento ofensivo. Entonces, yo le hago los equipos todavía. Va a llegar el momento donde él va a aprender a hacer team building bien, pero eso es, digamos que es como el siguiente paso de todo jugador. Hay muchos que parten aprendiendo a jugar antes de team buildear, después aprenden a team buildear. Ajá. No, esto parece un poco Star Wars, que el aprendiz está superando al maestro, Jux. No, totalmente. No, de hecho, yo creo que Angelito cuando llega a Master ya va a ser, al menos en la comunidad acá, va a ser imbajable. Esa es la verdad. Porque tiene mucha ventaja por sobre nosotros, po. Nosotros a la edad de él ni siquiera conocíamos el competitivo de Pokémon. Él ya... Él se ha criado. Si es que yo me acuerdo... Claro, es que hablamos que... Es lo que te digo, yo lo veía en stream de hace 5 años y era tan pequeño, Sí, es que era muy pequeño, tío. Me acuerdo que aparecía de repente en cámara y te veía jugar y dices, hostia, de ahí a ver el crecimiento que ha tenido muy grande, ¿sabes? Es decir, la gente del chat tiene que quererlo. O sea, es que es normal. Sí, no. Él antes no jugaba competitivo. Él me veía jugar. Claro, te veía, tío. Hasta que organicé un torneo, me acuerdo en mi canal, porque yo soy fanático de jugar Little Cup VGC, no sé si ustedes saben, me gusta hacer torneos temáticos con Pokémon de primera etapa evolutiva. Bueno, en 2023, a finales de 2023, hice un torneo con Pokémon pequeñito y a él le llamó la atención, porque estaba viendo donde se podía ocupar Charmander y ese tipo, y me dijo, papá, hazme un equipo de Pokémon pequeñitos porque voy a jugar tu torneo de Little Cup VGC, ¿ya?
Hizo un equipo y participó. Y creo que ganó una ronda, así algo muy tranquilo, pero esa fue su primera experiencia con el BG. La primera experiencia como compitiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que yo volví de like ese año, me dijo, papá, ahora sí que quiero jugar con equipos de verdad, o sea, ladder, y empezar a ver cómo funciona el competitivo de Pokémon. Y ahí le hice su primer equipo de Rankeds y llegó a Master, y de ahí el resto de historia. De ahí partió y ya nunca más paró. No, la verdad que es muy bonito que los dos compartáis el mismo hobby y quién sabe, y si ya está haciendo grandes cosas a su edad, en un futuro puede que lo veamos en lo más alto, ¿eh? Sí, no. De hecho, bueno, este mundo del competitivo, que igual lo tengo que mencionar acá, tiene un contra, obviamente, que se lo pueden estar imaginando. O sea, viajar cuesta mucho dinero. O sea, ir a Estados Unidos, quedarte allá 5 días, vivir un mundial o un internacional, cuesta mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este mundo de Pokémon, tú, claro, compras tus vuelos, compras en este caso, tu hospedaje, pero nada te garantiza que vayas te vaya a ir bien, ¿entiendes o no? Es una competencia incierta. Tú puedes ir, haber hecho todo y te vuelves sin nada para tu casa y nada que decir. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos que tiene esto, al menos jugar competitivo Pokémon. Y ha sido una de las razones también por las que yo me he planteado muchas veces, chuta, ¿sigo haciendo esto o mejor me dedico nuevamente, derechamente, full a la creación de contenido? Porque a mí me encanta competir, o sea, me gusta, de verdad que lo hago como por pasión, por así decirlo, pero igual hay que tener los pies en la tierra muchas veces, porque cuando tú tienes una familia, cuesta viajar tantas veces en el año, que tengo que ir al Inter, que tengo que ir al regional, que tengo que ir al mundial. Entonces eso es como lo único que ha ido frenando de repente algunas cositas. Ahora, hay que reconocer que los rendimientos de Angelito que ha tenido han sido tan buenos que muchas partes, al menos de estos viajes, han sido costeados por su rendimiento, ¿se entiende, no? Porque realmente él sí ha podido en este mundillo como sacar provecho. Eso es algo que siempre lo he dicho, en mis directos no hay nada que ocultar. A Angelito le ha ido muy muy bien en términos de las recompensas que ha obtenido en los torneos. Bueno, eso es importante, que al final al menos poder recuperar un poco, porque al final es como tú estás diciendo, es muy costoso, es un mundo muy costoso. A día de hoy, ¿yo sigue haciendo el tema de coaching y eso? Sí, sigo haciendo coaching actualmente. Algo que también es muy importante, por si alguien no lo sabía y quiere aprender a jugar competitivo, bueno, pues podría ser una buena oportunidad, ¿no? Aprenderlo contigo. De hecho, debo decir que gran parte de mis alumnos son españoles, más que de otros lugares. ¿sí? Eso lo tenía que decir. Sí. Bueno, me alegra. No sé a qué se debe, pero gran parte de mis alumnos son españoles. Bueno, es que yo creo que te ve mucha gente desde España, ¿eh? Nos pasa a nosotros ahora al contrario, que nosotros hemos pegado un boom muy fuerte en Latinoamérica y de hecho, a día de hoy nos ve más gente en México, Argentina y si no me equivoco, Chile y Colombia, casi que en España. Y dices, hostia, qué cosa tan rara, ¿sabes? Pero es verdad que hemos traído mucha gente de LATAM y eso supongo que puede ayudar. Pero yo creo que tu contenido se ha visto mucho en España, se ve mucho, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, tal como te lo comentaba adelante, después de mediados de 2024, como que empecé a quitar el pie del acelerador del canal. O sea, hubieron algunos meses incluso donde hacía muy poquito contenido porque estaba metido en esto del competitivo. Entonces, por ahí igual me gustaría como volver a tener esa intensidad que tuve en 2023, porque en 2023, hermano, fue una locura. O sea, hacía 5 o 6 streams a la semana. De que con suerte descansaba un día sin streams. Y stream de 3, 4 horas, o sea, estaba pero full dándole streams. Y claro, cuando me decidí meterme esto al competitivo, entré como en un nuevo terreno donde tú tienes que prepararte para los torneos. Y la preparación es algo que toma tiempo. Toma horas del día, estar planificando matchups, ir viendo cómo ajustas tu equipo y todo el tema. Luego tampoco puedes usar tu equipo, que dices, bueno, puedes aprovechar la hora entrenando en stream, pero no puedes utilizar el equipo del competitivo. Entonces, también es que luego tienes que echar las 4 horas que estás haciendo en stream, más las 4 que tienes que jugar tú por tu cuenta. Claro, es que es el tema, porque algunos me dicen, oye, pero ¿por qué no entrenas en stream o organizas un torneo para practicar, para like? Pero es que nadie quiere en realidad mostrar su equipo porque hay mucho trabajo detrás de cada equipo. Entonces ese es el tema. Por ejemplo, en el like del 2024, el Angelito y yo
fuimos con el mismo equipo. Nos pusimos el desafío de quién llega más lejos con exactamente el mismo equipo. Bueno. Y Angelito quedó quinto de ese like. Y yo quedé 5-3, que me fue mucho mejor que mi like anterior. Igual sumé puntos y todo el tema. El like del primer like que jugué no me fue tan bien. El segundo me fue bien. Ya al menos sumé puntos y todo. Pero a Angelito le fue espectacular porque quedó quinto y con el mismo equipo. Qué bueno. Vamos a hablar, Jux, vamos a hablar mucho de todo este competitivo de Escarlata y Púrpura, pero antes, como justo eso fue la entrevista 2 meses antes de la salida del juego, explícanos un poquito qué te pareció este Escarlata y Púrpura. Bueno. Bueno. El rendimiento del juego no fue óptimo, eso es algo conocido por todos, y eso afectó un poquito en primera instancia. Me acuerdo que incluso el competitivo al principio no estaba ni siquiera bien pulido. Las barras, qué sé yo, de energía estaban como bugueadas, los Pokémon se veían medio pixelados, y eso lo fueron parchando con el tiempo. Entonces la experiencia, me acuerdo que Series 1 no fue una experiencia tan grata en primera instancia. De hecho, ¿cómo se llama? Esa cancha donde están las abuelitas saludando y todo el tema, hasta los días de hoy sigue siendo cuestionado. Esa es la verdad. Pero con el paso de los meses, el juego me fue reencantando porque los DLC fueron buenos, hay que decirlo. Fueron más bonitos, qué sé yo, incorporaron mucho más Pokémon y eso a todo entrenador nos encanta tener como más opciones para poder team buildear. Entonces, en un balance general, Escarlata y Púrpura, si bien no es un gran juego, o sea, no es un juego tan pulido técnicamente, es un juego muy bueno en términos de la mecánica que incorporó, que es el Teracristal, y del pool inmenso de Pokémon que finalmente tenemos con los 2 DLC. Así que podríamos decirlo que estoy bien con el juego. Ahora, más sobre todo la versión de Switch 2, que está corriendo a 60 FPS, es mucho, mucho mejor. Pero sí, tuvo un arranque turbulento, no lo voy a negar. Y el competitivo, porque no me gusta, tío. El último mundial no me ha gustado el jugar con esa regulación, tío, de los legendarios. Es que se ve demasiado parecido todos los equipos, ¿sabes? Es decir, uno de los caballos o Coraidon y a tirar. Bueno, eso pasa siempre en los formatos donde se permite Calyrex y amigos, lamentablemente, porque centraliza el formato. Los 2 caballos siempre van a centralizar todo. Y bueno, ahora está Miraidon y Coraidon, que también son sumamente fuertes. Y la verdad es que pasa siempre en todos los formatos. O sea, también pasó en Pokémon Espada y Escudo, no sé si se acuerdan. Calijao también estaba por todos lados. Zacian, me acuerdo, en aquel entonces. Entonces, yo considero que Pokémon Scarlet y Violet tuvo muy buenos formatos en su historia. O sea, regulación F, que solamente permitía legendarios menores, es mi favorito. Lo encontré un formato buenísimo. La regulación H, que es la actual, por si acaso, también es buena. Pese a que está un poquito fuerte Arcaludón, Ursaluna, Blood Moon. Es una regulación en sí muy buena, muy jugable. Se pueden probar varias cositas. Pero sí, efectivamente, la regulación del Mundial pasado fue durísima. De hecho, justo el Ángel tuve que jugar el Mundial en esa regulación. Y tuve que buildear un equipo que pueda vencer justamente a los caballos, pueda vencer a Miraidon, pueda vencer a todo. Y la verdad es que siento que llegamos a un buen equipo con el Angelito. Jugamos un equipo de Lunala Samacenta. Un equipo bastante bulky, por así decirlo. Porque Lunala, si bien es un Pokémon súper bueno, usualmente se acompaña con Pokémon ofensivos como Coraidon, ¿se entiende? Lo acompañan con Pokémon que son más directos, pero decidimos jugar Samacenta para hacer una core bien bulky, de control, pero al mismo tiempo Samacenta igual puede pegar súper fuerte con body press, etc. Y me acuerdo que el Lunala de Angelito era ofensivo, tenía Meteor Beam con Expanding Force, entonces fue un equipo muy curioso, algo antimeta, y la verdad es que funcionó, porque en día 1 quedó 5-1 Angelito, así que le fue muy bien. Tú, Yuk, siempre inventando. No, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que también tengo, porque siempre los chicos acá, al menos en Puerto Montt, se ríen, porque yo cuando voy a un torneo internacional siempre voy con algo raro. O sea, nunca voy así como con un equipo común o meta o estándar. Entonces como que dicen, oye, ¿te gusta a ti como complicarte las cosas solo? Porque deberías agarrar un equipo meta y listo. Si como sabes jugar bien, podrías ir con un equipo meta y se acabó el cuento. Pero a mí siempre me gusta como inventar mis equipos. Siempre me ha gustado.
Y también eso lo traigo desde las cartas, porque yo, no sé si ustedes saben, pero creo que en la primera entrevista les conté que jugué cartas Pokémon desde que era un niño. O sea, desde el año 99, cuando me regalaron mis primeras cartitas pirata, desde ahí que juego cartas Pokémon y nunca he parado, por así decirlo. O sea, de repente tengo algunas lagunas de un año, de un par de meses, pero siempre vuelvo a jugar cartas. Eso siempre me pasa. Entonces, ahí es lo mismo. En las cartas es exactamente lo mismo. Armo barajas que nunca se han visto. Y cuando llego a los torneos, los chicos me dicen, pero ¿y esta lista de dónde la sacaste? O sea, ¿qué es esto? Y digo, yo la inventé. Y entonces no, lo aplico para todo. Lo aplico tanto para cartas como para el Big Game. No sé, yo recuerdo un torneo que organicemos aquí en Murcia, en España, y pasemos un rato que era como un salón del manga o una cosa así, ¿no? Y era bastante grande. Y de hecho te pedí ayuda a ti, porque una de las cosas era que la gente que quería participar, como nosotros teníamos varios Nintendo para poder participar, podía entrar cualquiera y, claro, no podía estar... También es un follón, ¿no? Si vas a hacer un salón del manga, tienes que llevarte el cartucho, tal... Bueno, pues nosotros dijimos que los equipos los organizábamos nosotros. Y entonces te pedí ayuda a ti y me pasaste 4 equipos. 4 o 5 equipos. Ah, sí, sí me acuerdo. Y claro, la gente, tío, flipaba con los equipos. Porque era como decir, hostia, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Sabes? No eran cosas que se vieran de normal. Y entonces los combates quedaban muy chulos porque la gente que iba sabía jugar, pero nadie sabía manejar. Porque al final son equipos que tienes que aprender a manejarlos. Tú lo enseñas en el vídeo. Sí, entonces... Se veían locuras. Y estaba muy guapo. Dicen, pero ¿y dónde hay sacado los equipos? Digo, pues búscalo en YouTube, tío. En YouTube te va a aparecer. Sí, son equipos complicados de pilotar, siempre lo he dicho. Yo lo pero disfruto. Cuando te acostumbras, tiene sus teches. Entonces, Jux, la telacristalización te ha convencido, te ha gustado como mecánica. Es mi mecánica favorita. Creo que la más mejor, que convencido. Es mi mecánica favorita de todas las mecánicas que han existido en la historia. Por lejos. No, eso te decía, estando en la mega. No, sí, estando en la mega, te lo digo. O sea, para mí la Tera es insuperable. Es la mejor mecánica porque está muy balanceada en términos generales. Transformas tu Pokémon en un tipo distinto y ya. O sea, no hay nada roto aquí. No hay un Pokémon gigante que duplica su HP y con movimientos con efectos secundarios. No, nada de eso. Simplemente cambias tu tipo. Pero eso tiene mucho, tanto defensiva como ofensivamente. Aporta mucho el combate. ¿Se entiende? Totalmente. Es que me parece. A mí también me parece que es la más balanceada. Pues puedes tirar defensivo, más ofensivo, pero no rompe el juego. En ningún caso lo rompe. No rompe el juego nunca, jamás. De hecho, yo me atrevería a decir que la segunda mecánica más balanceada de todas son las mega evoluciones. Porque también el hecho de que tengas que limitarte un objeto para que tu Pokémon pueda como cambiar de forma, también lo encuentro súper balanceada. Y de ahí los cristales Z, para mí, la verdad es que son una mecánica muy meme. O sea, meme, o sea, porque la encuentro mala. Siento que es cero aporte. Una prote y ya, listo, se acaba tu cristal. O sea, es como que ni siquiera entra como del criterio de una mecánica, para ser honesto. A veces eran golpes fuertes, pero... Ya, pero tenías que acertarlo, sí. Sí, tenías que acertarlo. Y aparte tenías como una chance gastándote el objeto y si te tiraban prote... no hacías daño, era como... Por eso después se pasaron al otro extremo, crearon el Dynamax, que eso era completamente roto. Era como tener 3 cristales Z por turno mientras tu HP se duplicaba, no tenía sentido. También te digo que... secundario. Te voy a decir que yo disfruté mucho las Dynamax, ¿eh? Quizá porque no juego un mundial con eso, ¿eh? Pero yo disfruté mucho el Dynamax, me parecía muy divertido, yo me divertí mucho, pero es verdad que para la gente que juega competitivo era un putadón porque te podía romper un combate muy fácil. Sí, no, es que es una mecánica rota. O sea, el hecho de que tú golpees con un ataque tierra y te aumentes la defensa especial no tiene ningún sentido. Sí, o de aire y te aumentes la velocidad. Y te aumentes la velocidad de todo el equipo. No tiene ningún sentido. Por eso me encanta la mecánica del Tera. Me encuentro que es la mejor mecánica. Al menos es mi favorita. Me encanta. Y entonces ahora nos tenemos que ir a lo que viene. A lo que se viene, a lo que más está esperando todo el mundo, verdaderamente. Yo creo que incluso, fíjate lo que te digo, más que Leyenda ZA, que ha sido un bombazo al final. Sí. Vamos al Pokémon Champion, Jux. Yo, con todo el respeto del mundo, porque a mí amo Pokémon como franquicia, para mí el ZA es un caramelito. O sea, es un caramelito que tú puedes disfrutar jugando para pasarla bien un rato, pero el verdadero juego es Champions. O sea, lo que todo el mundo quiere, al menos quienes jugamos competitivo, es Champions. De verdad, no hay día ni noche que no esté pensando en Champions, hermano. Se los digo, sinceramente. Lo he dicho en todos lados.
lo único que espero es Champions. ¿Por qué? Porque Champions, muchachos, va a marcar un antes y un después en el competitivo de Pokémon para siempre. Sí, señor. ¿En qué sentido? Yo, bueno, tal como les comentaba hace un rato, estoy jugando muchos torneos a nivel local, muchos locals, que se le denominan los Cup y Challenge, muchos locals. Y también en mis tiempos libres, donde quiero estar como de hobby, voy a jugar Cup y Challenge de cartas Pokémon. También juego. Entonces, cuando yo converso con los chicos de cartas Pokémon, muchos dicen que van a jugar o probar el VG en Champions, porque no tienen que tener ni consola para poder hacerlo, ¿entiendes? Simplemente tienen que ir con el celular y nada más. Entonces, Pokémon Champions va a traer un grupo nuevo de players al competitivo de Pokémon. Va a incrementarse. No sé si el doble, no sé si un poquito más, el 50%, no sé. No me atrevería a decirte un número exacto cuánto vaya a crecer las comunidades, pero de que nuevas personas se van a incorporar, se van a incorporar. Esa es la verdad. Raxen hace poco estuvo aquí, el jugador de BGC, y nos comentó una cosa que le daba miedo de eso. Él sabía que eso va a crear mucho a la comunidad, porque al final la va a poner en el punto de mira, lógicamente. Pero tiene miedo, tío, que en los torneos que sí hay jugadores limitados, eso a los jugadores de siempre los tengas que estar muy al loro por no quedarte fuera de un torneo en el que estás acostumbrado a poder inscribirte como más fácil. No sé si a ti también un poco o no, porque es verdad que yo creo que va a aumentar la comunidad por mucho. Es que sí, es el tema. Lo que no logramos saber es cuánto va a aumentar la comunidad. Ya. De que va a aumentar, va a aumentar. El tema es que nadie sabe cuánto. Si va a ser quizá un poco o va a ser mucho. Porque claro, efectivamente, los torneos, de hecho, Pokémon siempre va a priorizar TCG para dar cupos a los eventos. Por un tema de lógicas razones. TCG aporta realmente financieramente a la compañía. Hay que ser realistas, chicos. Las cartas Pokémon se venden. En cambio, el VG siempre va a ser como más secundario y mucho más secundario quizás ahora, porque se puede jugar hasta el celular sin tener que comprar la consola. O sea, imagínate. O sea, entonces, no sé si vayan a incrementar los cupos o van a mantener los mismos cupos y como dices tú, vamos a tener que pelearnos esos pocos cupos. Nadie lo sabe. Va a haber que esperar a ver finalmente cuántas personas son los nuevos players que se van a incorporar. ¿Y tú, Jux, cuál crees que va a ser más o menos, digamos, el avance de Pokémon Champions? Porque claro, ya enseñaron que va a estar la Mega, también meterán absolutamente, yo creo que todas las mecánicas según vayan pasando el tiempo. Entonces, Claro. ¿cómo crees, desde tu punto de vista, que tiene que Pokémon regular el avance de este juego? Es que, de hecho, bueno, Pokémon Champions finalmente va a ser algo muy parecido a lo que fue Pokémon Stadium en su momento. Es un juego donde solamente se van a realizar combates. Entonces, ¿qué pasa? Que Pokémon va a tener como la flexibilidad de ir tal al igual que ahora, lanzando distintas series. La primera serie, por ejemplo, ya se confirmó que van a ser las Mega Evoluciones, las que van a tener como el protagonismo, pero ninguna otra mecánica más. ¿Ya? Porque hay gente que todavía no sabe, pero piensa que van a estar las teras contra las megas. Eso no va a pasar, al menos en la primera temporada. Van a estar solamente las mega evoluciones. Entonces yo creo que Pokémon va a ir tomando decisiones en base, vaya lanzando títulos de la saga principal o spin-off para ir incorporando nuevas series. Por ejemplo, partimos con las megas, porque ahora obviamente está como el Pokémon ZA, las megas, como que todo, pero después cuando se lancen las próximas generaciones, o sea, las próximas, claro, la siguiente generación que es Gen 10, probablemente los formatos van a ser relacionados a ese juego, ¿se entiende? Porque ya está casi confirmado de que Pokémon Champions va a ser la única plataforma donde se va a poder jugar combates por turnos. O sea, adiós combates por turnos en la saga principal. ¿Tú crees? ¿Tú crees que en 10ª generación eso no va a pasar? Yo creo que no. Yo creo que no van a haber combates por turnos en 10ª generación. Esa es la triste realidad. Esto es Hostia, importante, Jux. ¿eh? Sí, Jux, muy duro ahí, ¿eh? Sí, es la triste realidad. Es que bueno, no quiero hablar mucho de el Tera League, porque ustedes saben que se Ya. todo. Sí. No quiero hablar mucho de eso porque hay gente que probablemente no le gustan los leaks y todo, pero en los screenshots que se revelaron de Gen 10, todo apunta a que no va a ser combates por turnos. Solo eso diré. Pues ojalá que no. Ojalá que no, que todo siga que igual no, y que capaciten. Pero Sí, ojalá. si eso hace que el Champion lo separe, a ver, ojalá que si el Champion se queda separado, porque al final yo creo que esta es la eterna lucha, ¿no? Con el Pokémon Showdown,
que al final Pokémon lo sabe. Pokémon no es idiota y sabe que Pokémon Shadowlands está ahí, que todo el mundo entrena en Pokémon Shadowlands. Entonces, yo creo que esta es como su gran oportunidad de cargarse Pokémon Shadowlands, ¿no? En ese aspecto. Y si pero para eso tiene que mantenerlo durante años. Al final ha tenido. Esto puede ser como el Pokémon Shadowlands puede ser la beta del Pokémon Champion, porque sabemos que esa aplicación ha estado ahí y ha durado mucho tiempo, años. Y ha funcionado durante años, funcionando al máximo rendimiento, incluso quizás más jugadores que por momentos que en el mismo juego. Entonces, o sea, yo creo que tienen muchos más jugadores que claro, en el juego. Entonces, sí, si todo esto te lo llevas a una aplicación oficial, al final Pokémon Shadowlands va a tener que usar menos jugadores, porque evidentemente en gráficos Pokémon se lo va a cargar, en distintas cosas. Entonces yo creo que sí que se va a mantener durante el tiempo ahí, y creo que eso es bueno para la franquicia, dado que si se para un poco a lo mejor el competitivo, todavía puede centrarse en hacer un mejor juego. Claro. Bueno, hay que ser realistas. Pokémon Showdown nunca va a ser reemplazado del todo, porque la velocidad con la que puedes testear ahí es inigualable. O sea, tú te juegas en 10, 15 minutos, 3, 4 combates, algo que es imposible en consola, y tampoco va a ser posible en Pokémon Champions. Quizás van a ser más rápidos los combates en Champions, sí, pero nunca al nivel de velocidad que tiene Showdown y Showdown literal. O sea, si quieres un Pokémon, lo buscas y listo, y juegas con él. O sea, no te demoras nada. Yeah. En cambio, en Champions vas a tener que conseguirte los Pokémon de alguna forma. Se entiende. O sea, Showdown va a seguir siendo como la plataforma número 1 para entrenar cuando quieras testear. Siempre. Pero sí, Pokémon Champions va a ser increíblemente mucho más... ¿Cuál es la palabra? Va a quitar esa barrera de entrada a los jugadores que no tengan Nintendo Switch y que no tengan el juego y todo el tema. Por ejemplo, yo tengo amigos que les encanta jugar Showdown, pero nunca han tenido Switch en su vida. Nunca. Y yo de repente juego con ellos, practicamos, qué sé yo, pero no tienen consola. Pero son buenos jugadores de Showdown. Y ahora van a ser jugadores de Champions, probablemente. Pero porque yo también lo entiendo. Porque precisamente... Y lo podemos llevar también un poco a la actualidad de hoy en día, ¿no? Con el gran debate que hay, que estoy viendo a los grandes youtubers de Pokémon, al menos de España, divididos, completamente divididos. Unos dicen que es el juego más divertido que han jugado de Pokémon, este Leyenda ZA, otros que no, que es abominable, que estamos apoyando al demonio a que siga sacando juegos mal hechos, otros que sí, que es el mejor juego de la comunidad. Entonces, claro, ahí hay un debate que está completamente separado. Yo creo que no hay un término medio. Y al final es un spin-off de Pokémon. Entonces, simplemente es como si jugara un mundo misterioso, es como si jugara algo así. Entonces, yo no sé, tío, si mucha gente no se compraría la Switch porque verdaderamente este estilo de Pokémon ya no te gusta. No te apetece jugar Pokémon, pero sí el competitivo. Como tú dices, el competitivo es un juego más mirado para adultos que para infantes. Entonces, eso puedo entenderlo de esa manera. Pero, sin embargo, lo que es el juego de Pokémon está hecho más para gente infantil que para gente adulta. Exacto. Bueno, Pokémon en sí está hecho más para gente adulta que para niños, porque los niños no crean vínculos con Pokémon más allá de que encuentran quizás bonitos los personajes o las cartitas, porque por eso el TCG llega más fácil a los niños, porque sirve como regalo de repente para un cumpleaños, qué sé yo. Pero me refiero, el Pokémon está dirigido netamente para ese público que creció con Pokémon, o sea, que crecimos de niños cuando realmente vimos la primera serie, qué sé yo, y ahora los adultos tienen el poder adquisitivo como para poder comprar las cosas y participar de los torneos y todo el tema. Entonces, yo siempre he dicho que Pokémon está más, el público, el target real son los adultos, las cosas como son. Pero bueno, respecto ahora, volviendo a lo que tú mencionas del Pokémon ZA, yo siempre lo he dicho, es algo subjetivo. Por ejemplo, yo estoy jugando el Pokémon ZA en vivo, avanzando la historia, y el sistema de combates a mí no me gusta. O sea, te lo digo desde ya, no me gusta. Porque yo soy un jugador mucho más tranquilo, de jugar turno a turno. Por eso me gustan tanto las cartas Pokémon como el VG y el ajedrez, porque me gusta tener un turno donde tú me dejas a mí tomar una decisión. A mí me fascinan esos juegos, los RPG clásicos. Dame un turno y yo tomo una decisión. No me gusta eso de que tengo que moverme porque me vas a pegar, o que tengo que hacer algo porque no me gusta. No me gusta, a mí me estresa.
¿se entiende? Pero son cosas de gusto, hay gente que le fascina eso, le genera como un desafío, ¿me entiendes? Un challenge, tenés que cada combate enfrentar un boss, un jefe, y tenés que esquivar sus movimientos, y hay gente que le encanta eso. Por eso te digo, en gusto no hay nada escrito. Ahora, respecto al Pokémon ZA, para mí es un juego muy bien hecho, 0 bugs, no tiene ningún problema, el juego anda perfecto, la gente que sube videos diciendo que el juego tiene glitches o cosas así, es gente malintencionada, que emula el juego para forzar esos errores y desprestigiar a la compañía. Y ahí es donde llegan los otros que dicen, ya va a llegar alguien a defender a la compañía multimillonaria, tratándonos de ilusos a quienes defendemos Pokémon, por así decirlo. Pero hay que ser realista, Pokémon mejoró mucho en este título, mucho, en términos de rendimiento del juego. Al menos en Nintendo Switch 2, Pokémon Leyenda ZA corre perfecto. O sea, no tiene errores. Pero la gente, yo, sobre todo, yo lo que más veo es que de las cosas que más rabia me da, porque verdaderamente no veo a ninguno decir, hostia, es que esta mega evolución se ve feísima, hostia, es que este Pokémon se ve feísimo. No, joder, esta pared no es del mismo color, los balcones están planos. Claro. Pero ¿va a subir por los balcones? ¿Qué va a hacer los balcones? Claro, no, y aparte hay algo que la gente no entiende, y Pokémon no se puede comprar con ningún otro juego, porque son tantas las especies disponibles que hay, que muchas veces el juego ocupa mucha memoria en animaciones de todas las criaturas. O sea, hay juegos que son quizás mucho mejores gráficamente y muchos años anteriores, con mejor calidad que el ZA, pero en realidad no tienen tantas opciones disponibles como para que tú puedas tener un equipo, qué sé yo, con todos los Pokémon que hay, con todos los movimientos que hay. Entonces siempre como que, entre comillas, defiendo Pokémon de ese aspecto. Ahora, lo de Scarlet y Violet era indefendible. Las cosas como son. Scarlet y Violet era indefendible. Eso es ¿ya? que salió Pokémon roto. ZA sí, estaba roto, pero Pokémon ZA no está roto, es un juego bien hecho, obviamente es básico en muchos aspectos, quizás como dices tú, pero un juego bien hecho, y que el sistema de combate a muchos les encanta, a mí no me gusta, pero el juego me gusta en general, como te digo, para pasar el rato, divertirse un momento, pero si el competitivo Pokémon, por ejemplo, fuera así para siempre, o sea, sería... Yo también lo tengo claro, o sea, yo tengo claro que lo que he jugado, a mí me está pareciendo súper divertido, yo me lo estoy pasando muy muy bien jugando, porque me está entreteniendo, y hacía mucho tiempo que no me entretenía, porque este Scarlet y Púrpura, como tú dices, salió muy roto, y me entretuve mucho en el competitivo, he jugado muchísimo competitivo de este Scarlet y Púrpura, pero no me veo compitiendo en esto. Me vale para pasar un buen rato yo, para divertirme, jugar por ratos, pasármelo bien porque es algo diferente, y es lo mismo que te digo, me lo pasé bien jugando Mundo Misterioso, me lo pasé bien jugando Pokémon Ranger, me lo pasé bien jugando ese tipo de juegos, me lo paso, lo divierto y ya está, se terminó, no voy a competir en ese aspecto. Como todo ¿vale? spin-off. Pero porque a mí me gusta el VGC, pero a quien no le guste competir en VGC y pueda competir en el online que hay, que yo no lo he probado todavía, el que quiera probar el online de ahí y le guste esa competición, pues mira, que jueguen a eso, ¿sabes? Pues como está el Unite o como está tantas cosas dentro de Pokémon, al final. Claro. Pero Obvio, chicos, sí. ¿no os sorprende que esta 10ª generación, como tú dices, Jux, que tiene pinta de que no va a ser un RPG por turnos, que sí, que Pokémon hace muchos experimentos en sus spin-off, perfecto, me parece maravilloso, pero que de ese paso en la 10ª generación, en un juego principal y encima en su aniversario, ¿crees que es un movimiento inteligente? Porque puede que te pase como a ti este spin-off, de que no te convence este estilo de combate, pero bueno, como es un spin-off, lo podemos dejar pasar y no pasa nada. Pero en la saga principal, ¿tú crees que eso es un movimiento inteligente? ¿Llegar a hacer eso? Mínimo atrevido. Claro, ¿no? Aunque claro, aunque sí, que por un lado tendremos el Champions y los jugadores de UGC estaremos contentos, pero igualmente, ¿lo ves? Es que viable? mira, si te pones a pensar por un momento, ¿cuál es la razón de existir de Champions si la 10ª generación va a ser por turnos? ¿Por qué existe Champions? O sea, como que desde ese punto te das cuenta que hay algo extraño, porque no tendría mucho sentido que el juego, la 10ª generación, tenga online, por turnos y Pokémon Champions ¿qué? O sea, entonces todo apunta a de que en este caso la compañía sí va a hacer esa jugada arriesgada, atrevida, tal como pasó en Blanco y Negro, cuando decidieron crear una Pokédex nueva desde cero sin contar ningún Pokémon antiguo, o como cuando decidió recortar la Pokédex nacional en Pokémon Espada y Escudo. Creo que este va a ser el siguiente movimiento atrevido de Pokémon. La siguiente gran jugada, y por eso ha experimentado tanto como con los modos de combate de sus spin-off. La de Pokémon Leyendas Arceus no fue tan óptima, pero esta tiene su encanto, por así decirlo. Sí. Pero, insisto, a mí no me gusta. Tiene su encanto, es más parecida al anime, ¿se entiende? Sí. Entonces, yo creo
insisto, es mi opinión, en base a lo que igual he visto, que sí va a ser esa jugada. Y va a ser una jugada riesgosa, pero se va a atrever a hacerla. Yo por lanzar una carta e intentar despreocupar a la gente que pensar que es por querer romper la barrera del sistema móvil, por intentar romper el sistema móvil, que ya lo han hecho con el Pokémon Pocket o con el Pokémon Go en su momento, o incluso con el Unite, que creo que al final, lo hemos dicho alguna vez, son los 3 juegos de móviles más descargados. Entonces, claro, el Champion yo creo que se va a meter ahí, ¿eh? Sí, pero yo creo que Champion se va a meter ahí, de los juegos más descargados de Pokémon, al menos al principio, mínimo totalmente. va a romper la barrera, estoy seguro. No, va fácilmente, pero te digo, es muy distinto el caso de Pokémon TCG Pocket, porque Pokémon TCG Pocket no se parece en nada al juego de cartas de la vida real, por así decirlo. Tiene algunas nociones, como poner energía. Como muy básico. Muy básico. Pero es muy básico. En cambio, Champions es full, o sea, está todo. Ya. Todo. ¿Entiendes o no? Por eso quiero confiar en que es la gran apuesta. En que sea la gran apuesta. Quiero confiar en eso y que no sea que la 10ª generación van a apostar por el sistema de combate actual. Ojalá que no, de verdad. Es que claro, ojalá que no. Ojalá que no. Es que tú imagínate tener que hacer un gimnasio así. No, tío, no. O el alto mando. No. Mirad, chicos, hay una cosa que puede que nos salve. Porque si hay una nueva mecánica, la tienen que adaptar para las dos formas. Para que sea por cooldowns como en este ZA y también por turnos. ¿Crees que Pokémon va a hacer algo así? Claro, es que aquí tampoco hay habilidades en este ZA, pero en décima sí. Es cierto, igual, ese punto es cierto. La mecánica nueva que salga en 10ª generación tiene que ser una mecánica igual tanto para Champions como para el juego. Y eso podría salvarnos los combates por turno. Podría ser. Que por los leaks no voy a decir absolutamente nada. Se dice que puede ir por un lado esa mecánica y si me rebuscas, mira, se puede adaptar de las dos maneras, pero tiene que ser muy rebuscado y si eso al final es cierto. Pero no lo sé, me parece muy extraño. Muy extraño. Que eso puede ser el donde nos podemos agarrar los jugadores que queremos que siga todo por turno. O sea, tú me preguntas a mí, me encantaría que siga por turnos, siempre. De hecho, bueno, el siguiente mundial va a ser en Pokémon Champions y la 10ª generación se lanza pocos meses después, según lo que se rumorea. Sí. ¿Se entiende? Entonces, hay que esperar. De hecho, hay que esperar no tanto tiempo más, hasta el 27 de febrero del 2026. Ahí vamos a ver la verdad. Queda entre comillas un par de meses para conocer todo. Porque ahí se va a revelar en el 30º aniversario de Pokémon muchas cosas, entre ellas la 10ª generación. ¿Cómo ves el tema de lo de sacar un juego y meterse los DLC de primera? Es que ya ni se esperan los bandidos. Sí, pero mira, honestamente ese es un tema... yo no sé por qué causó tanta polémica. Porque en mi caso particular, yo me compré el juego base. O sea, no me compré el DLC. Y si quiero más adelante me compro el DLC, si no, no. O sea, no entiendo por qué como que causó tanto revuelo de que lancen el DLC antes. Porque el Pokémon últimamente está lanzando DLCs para todos sus juegos. De hecho, creo que Arceus tuvo un DLC gratuito, si no me equivoco. Sí. Creo. Tuvo un DLC gratuito. Entonces tampoco era tan raro que este juego tuviera un DLC. Lo que a la gente le pareció raro es que estuviera como a la venta ya el DLC sin que el juego existiera. Entonces fue como... Porque yo no me di cuenta si había algún pack como de oferta de DLC. Yo pregunté en la reserva y a mí me dijeron que no. Y de hecho estuvieron buscando en el ordenador y no había opción de poder reservar el juego con el DLC. Por eso dije, yo no termino de entender eso, que esa información que se ha dado, pero a día de hoy yo no podía comprarlo. Ah, ya. No. Porque yo me compré el DLC. Y me voy a comprar el DLC cuando me termine el juego. O sea, en realidad estoy tranquilo con ello. Ningún apuro. Sí, no, la verdad que a ver, el DLC tiene buena pinta por lo que se rumorea y se ha visto. Pero bueno, a lo mejor es un poco feo, ¿no? Que antes de que salga el juego nos avisaran. Pero bueno, yo qué sé, al menos pues la información ya la tenemos, ¿no? Yo creo que eso te hace saber que cada juego que saquen va de un DLC. O sea, que ya hay que tenerlo claro. Entonces, pues que más claro que eso ya. Ahora, ¿cuál habrá sido la razón por la que hicieron eso? De sacar el DLC antes. Quizás quisieron sacar más ganancias en la primera tirada del juego, al tiro recibir dinero del DLC, porque mucha gente se lo compró. Yo tengo amigos que se lo compraron.
O sea, ya tienen el DLC sin que el DLC todavía Bueno, se pueda. es que Ya te no- voy, te voy a, te voy a decir una cosa, Jux. Pokémon ha hecho muchas cosas mal, porque todos lo sabemos. Y después de verdad que el Teralic que se montó cuando salió el juego y tal, antes ya de haber salido el juego, que eso le ha tenido que hacer mucho daño, porque al final eso ha hecho mucho daño a Pokémon especialmente. Creo que el tema de que hayan hecho las megas en vídeo tan bien hechas, ¿no? Que hayan estado mostrando, creo que han jugado tan bien con la publicidad que hacía años que yo no veía a Pokémon hacer tantos vídeos para presentar megas, para crear hype. Han creado un hype increíble. Entonces, Inmenso. creo que podían presentar un DLC porque creo que el hype, luego te meten las dos esas del Raichu, las dos formas. Creo que han jugado mucho con el hype que han creado y de hecho, para mi gusto, lo han hecho muy bien. Sí, pues, finalmente fue una buena estrategia de marketing, pero insisto, finalmente es el consumidor quien decide comprar o no. O sea, Pokémon lanzó el juego, yo me compré el juego, pero por ejemplo, si no me hubiese gustado nada el juego, no me compro el DLC. Entonces, igual es como curioso que haya causado tanta polémica el tema del DLC. ¿Se entiende? A lo mejor había miedo a que el juego no gustase. Y todos los que puedas vender antes de tiempo, buenos son. Claro. Por si acaso, después ya no es eso. Ya un fracaso estrepitoso, pero de momento ha funcionado. No, el juego, aparte el juego salió bien y la gente sí, yo creo que sí se va a comprar el DLC. El juego es un buen juego. Sí. Es Sí. un juego divertido. El juego ha vendido yo creo que muy bien. Cuando pase unas semanitas más se verán todas las ventas. Yo creo que ha ido muy bien. Y yo creo que Pokémon no es tonta. Seguramente pueda que haga lo mismo con las megas del DLC. Las irá presentando ahí 3 o 4 Sí, poco a poco. Poquito a poquito, sí. Y para la gente que todavía no lo tenemos, que se nos caiga un poquito la baba y ya está. Y conseguirá De hecho, muchas por más ejemplo, ventas. el mismísimo Dragonite le dieron una publicidad, pero inmensa. Bueno. Inmensa. Y a Malamar también, pues. Todo fue Malamar por un tiempo. Sí, ¿verdad? Y fue como... Por lo menos 2 semanas, hasta Pokémon Show, donde estaba todo de Malamar. Y a mí, Se te digo la imagina. verdad, a mí la presentación, tío, de Jaulucha contra el Machamp, a mí me flipó. Sinceramente. No, sí fue buena. Sí, fue buena. Sinceramente, a mí me encantó. Bueno, Jordi, hay Lux. otro juego más, ¿no? Que se espera, Exacto. que la verdad. Que a ver, que yo creo que no es el que más estás esperando para nada, Yo- pero vamos a hablar de él. No lo sé. Pocopia, ¿Cuál? el juego de Dito. Pocopia. ¿Qué te pareció? Te voy a ser súper honesto. Pokémon Pocopia lo esperaba con muchas más ansias que Z, pero ¿Qué me dices? Hostias. ¿Qué me dices? Hostias. Aquí sí que cual. no me lo esperaba esto, ¿eh? y la razón es muy sencilla. Mi spin-off favorito de toda la vida es Pokémon Quest. No sé si lo sabían. Ostras. Hostia. Al menos lo he dicho en mi canal muchas veces. Mi spin-off favorito es Pokémon Quest. O sea, de hecho, yo jugué ese juego meses, pero lo llevé a niveles nunca vistos. Así, estaba tan metido y que lo quería sacar todo, ya. ¿Qué pasó? Que cuando se lanzó el anuncio del Pokémon Pocopia, apenas lo vi, me vinieron un flashback del Quest. Dije, Dios mío, otra vez volvemos a Pokémon como en formas cúbicas, con ese estilo bonito, como medio chibi. Weón, feliz. O sea, creo que es el título, después de Champions, el que más espero. De Joder, verdad. no esperaba esa respuesta, te digo la verdad. No, Totalmente, lo espero, pero con toda mi alma. Me gusta ese estilo de juegos. la verdad que esta pregunta la teníamos un poquito por cumplir, por no dejar al pobre Pocopia marginado y me acabas de... Espero Pocopia, pero de verdad con todo. Como te digo, soy muy fanático de ese estilo de juegos. Eso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Dragon Quest Builders, Sí. que es como Dragon Quest, pero de construcciones, muy parecido a Minecraft. También, o sea, fanático, pero me acuerdo que cuando se lanzó el Dragon Quest Builder 2, no comí en 2 semanas. O sea, solo jugaba, no almorzaba nada, jugaba sin parar ahí. O sea, ese tipo de juegos me fascina. No es broma. Pues fíjate, siempre aprenderemos algo nuevo, ¿no? Y habrá gente que no lo sepa, yo personalmente no lo sabía. Pues Pokémon fíjate. Pocopia Forever, lo estoy esperando, Forever. De verdad. Di que sí, di que sí. Vale, pues Jux, tenemos la última pregunta y ya tenemos un pequeño reto contigo. Quiero saber qué opinas de los videojuegos de Pokémon actualmente. ¿Cómo ves la franquicia? ¿Crees que está bien posicionada, que va hacia adelante, que va verdaderamente hacia atrás? ¿Cómo estás viendo? Y cómo estás viendo esta Nintendo Switch 2 también, que tengo mucha curiosidad. ¿Ves el cambio? ¿Verdaderamente merece la pena comprar la consola? Yo, por lo que he visto estéticamente, me ha sorprendido. Porque siempre he hablado de la consola, pero sin tenerla en mano. Y el otro día, cuando la pude coger en mano, en casa de otro youtuber que es amigo nuestro, la cogí y dije, hostia, pues
sinceramente, para mí sí merece la pena, por lo que estoy viendo aquí. No sé, tú. A ver, vamos a partir un poquito. Y voy a hablar de Pokémon en términos general, porque claro, tú me dices cómo ves los juegos en este momento. Pokémon está pasando por probablemente su mejor momento en la historia. O sea, Pokémon es un monstruo, ¿ya? Las cosas como son. Hay mucha gente que dice, oye, Pokémon ya no es lo mismo que antes, o Pokémon estaba muerto, qué sé yo. Pero Pokémon es una locura. Y yo lo veo porque en mi ciudad la cantidad de jugadores que hay de Pokémon Go, de Pokémon VGC, de Pokémon TCG, cada fin de semana, cada tarde, por ejemplo aquí, no sé, por los martes, los jueves, los viernes hay ligas, los fines de semana, Coop Challenge, o sea, es una locura. O sea, Pokémon está en su peak, Está digamos. en su prime, sí. Está en su prime. Que diga lo contrario no tiene idea, al menos de la parte como comercial de una empresa. O sea, está en su prime, ¿ya? Quizás, claro, no es tan mágico como lo fue en los 90, en el 2000, qué sé yo, esa magia que tenía Pokémon de sorprendernos con otras cosas, ya no es eso. O sea, estamos claros, ya pasó esa parte como mágica de Pokémon. Y te lo digo con la experiencia de que yo soy el niño que se crió con Pokémon desde el año 99 para adelante, ¿se entiende? Pero de que al menos desde el punto de vista como de consumidores o comercial, Pokémon está en un prime absoluto. Respecto a los juegos, propiamente tal, efectivamente, Pokémon no ha hecho buenos juegos de la saga principal hace bastante tiempo. Eso hay que ser realista. O todo lo que podría haber entregado, ¿se entiende? Si no hubiese existido, por ejemplo, Pokémon Z y Pokémon Legends, si hubiese dedicado todos esos años para hacer un gran título, un gran título, a la altura de lo que es Pokémon como franquicia, hubiese sido mucho mejor. Pero sí, es verdad, no ha sacado títulos realmente buenos en términos como de calidad, de rendimiento. O sea, quizás el último o lo último bueno que hizo Pokémon fue haber puesto esos estadios increíbles en Pokémon Espada y Escudo, porque de verdad entrar a combatir en un estadio de Pokémon Espada y Escudo con esa música que era te ponía pero en llamas. Creo que fue lo último grande que vi como a nivel de la saga principal. Porque hay que ser realista. Puede que Pokémon Espada y Escudo no haya sido un tremendo juego, haya sido un juego lineal y todo lo que quieran, pero los combates, o sea, cómo se vibraban los combates en Espada y Escudo, pese a que la mecánica estaba rota y todo lo que quieran, eran increíbles. Estadios insuperables, música pero al límite, realmente era emocionante. Y eso fue como lo último grande que se vio a nivel de la saga principal. Pero el último gran juego así completo, quizás fue Black and White. Quizás tiene que haber sido blanco y negro. Esa es la verdad. El último juego completo a nivel de historia y todo. Bueno, o sea, sí, es que en verdad sí. Es así. A nivel de historia, la verdad que yo también opino lo mismo que tú. De hecho, yo lo dije hace poco cuando me preguntaron qué opinaba de Pokémon actualmente. Yo dije, para mí creo que está en su prime. O sea, yo considero a día de hoy que está en su prime. Y Pokémon va en subida. Sí, de verdad. O sea, esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. De hecho, no me acuerdo quién fue hace poco. No me acuerdo si fue el presidente de Pokémon el que dijo que Pokémon tiene para 100 años de vida todavía. Por lo menos. Y me lo creo. Te digo la verdad, me lo creo. Pero lo dijo así, sin ninguna duda. Dijo Pokémon tiene mínimo para 100 años de vida más. Si ya solo con Japón podría vivir Pokémon. Ya solo lo que sea, todo el fenómeno de Japón ya tendría suficiente. Pues sumamos ya al resto del mundo, pues bueno, pues olvídate. Y respecto a esta Switch 2. Respecto a la Switch 2, mira, me pareció una consola súper buena, pese a que yo no tengo tantos títulos exclusivos de Switch 2. Más allá de, qué sé yo, de comprarme el Pokémon ZA, o me compré el Mario Kart que viene, ¿cómo se llama? Mario Kart World, creo que World. Más allá de eso, no tengo títulos exclusivos de Switch 2, pero sí debo reconocer que los títulos de Switch 1, que tenían los FPS liberados, corren pero perfecto. No sé si ustedes saben mucho de este tema, pero hay algunos juegos que son, por ejemplo, los de multiplataformas, los que se juegan, no sé, en PlayStation o en Xbox, qué sé yo, y también estaban en la Switch 1. Esos juegos tenían FPS liberados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tú jugabas en Switch 1 se veían mal, se veían como medio lagueados, o FPS sufridos, todo el tema, y en otras plataformas corrían espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tenían liberados los FPS, en la Switch 2 corren a 60, pero full, corren perfecto. Y hay muchos de esos juegos. Y al menos títulos que yo tenía, que tenían ese problema, corren muy bien en Switch 2. Eso fue como lo que más me gustó. Fue como, wow, mira qué bien se ven los juegos de Switch 1 en la Nintendo Switch 2. Se ven muy, muy bien. De verdad. Y la consola se siente una consola robusta, profesional. Hace parecer la Switch 1 un juguete.
Esa es la verdad. Sí, es que verdaderamente sí, la gente... Que tantas alegrías nos dio la Switch 1, pero de verdad, la Switch 2 es una máquina increíble. La gente decía, la comparaba mucho, dice, si es que la consola es igual, no, tío, la consola no tiene nada que ver, tío, en mano no tiene nada que ver. O sea, es que nada que ver. Nada que ver. Pero tiene un defecto grave para los competidores de BG. No me aguanta un torneo. Nunca la batería, ¿no? Nunca, jamás. Vamos en la ronda 4 y ya estoy viendo dónde buscar un enchufe porque ya está que se apaga. Y eso es grave. Para un competidor de BG es grave. Sí, porque la Nintendo Switch en ese aspecto sí que... La 1 sí que aguantaba bastante bien, ¿eh? La Switch OLED, hermano, la Switch OLED es una máquina que no se descarga jamás. La OLED no se descarga jamás. Angelito le sobra la mitad de la carga de un torneo. O sea, ocupa la mitad, el 40% de la Switch OLED y todavía puede seguir jugando. Y yo estoy ya en la ronda 4 rogando por un enchufe para poder terminar mi ronda. De verdad, horrible. La batería es horrible. No dura nada. Dura 4 rondas de un torneo presencial. Con suerte. Pues, Jux, hora de un pequeño reto que hacemos dentro de la tónica. Yo creo que la última vez no te lo hicimos. Y es, sí, un ping-pong con Jordi. En este caso, yo llevo el crono. Jordi te va a hacer preguntas y tú simplemente tienes que contestar. Tendrás un minuto con preguntas muy rápidas y respuesta aún más rápida. Y nada. Oye, nunca he hecho esto. A ver, cuidado. A ver qué sale. Tú piensas que la pregunta es una respuesta que normalmente será una palabra o algo así. Simplemente es corta, no tienes que explicarla. Claro, ya, y son... va a ser curioso para mí porque yo soy una persona que tiende como a pensar. Claro, por eso siempre son complicadas y a veces puedes quedarte bugueado, ¿no? En este caso, pero son preguntas como te puedo decir, por ejemplo, un ejemplo es ¿qué prefieres, Snorlax o Vidril? ¿Sabes? Claro. No tienes que razonármela, simplemente prefiero el Snorlax, ya está. ¿Sabes? Ya, veamos qué sale. Vale. Pues Jordi, yo tengo el crono listo para cuando tú me des la orden. Pues cuenta de 3 y vamos a darle caña. 3, 2, 1, ya. Videoconsola de Nintendo favorita. Nintendo 3DS. Descríbete en una palabra. Competitivo. ¿Qué Pokémon serías en la vida real? Oh. Chuta, complicado. Mewtwo. Equipo villano Pokémon favorito. ¿Rocket cuenta? Sí. La generación más floja. Uy, la sexta. Videojuego de Pokémon que más horas llevas. Pokémon Scarlet y Violet. El mejor Pokémon inicial. Charmander. Formato físico o digital. Físico. Un Pokémon que tendrías de mascota. Uy, Sandrew. Una serie de tu infancia. ¿Pokémon? Un superpoder que querrías. Teletransportarme. Pokémon Champions en una palabra. Espectacular. Mega evolución favorita de ZA. De ZA. Wow, pero aquí tengo que hacer un disclaimer. ¿De las nuevas? Sí. Del Fox. Una mega que no te guste. Tiempo. ¿Tiempo? Sí, pero bueno, no podemos irnos sin saber eso. Claro, tienes que decirlo, claro. Uy, es que hay varias Mega Starmie, te puedo decir, no me gusta. Sí, la verdad que buena elección. Buena elección. Vale, Jux, pues llevamos 1 hora 5 de entrevista. No sé cómo te lo has pasado, ¿te has visto bien? Sí, no, bien, súper bien. O sea, siempre para mí es muy grato hablar de Pokémon. Siempre lo he dicho. En la primera entrevista igual se los dije, chicos. Siempre que hay que hablar de Pokémon, pueden hablar horas y horas conmigo. No hay ningún drama. Me gusta. Nada, Total, prometemos... después de todo, Pokémon es mi vida. Prometemos no tardar tanto, como he dicho al principio. No tardaremos 3 años en volver a llamarte, te lo prometemos. Así que, y ahora más que Pokémon está a tope. Champions el año que viene a principio saldrá. Así que necesitamos jugadores y queremos saber que nos digan cosas. Eso es, queremos saber tu opinión. Yo feliz. Perfecto. Pues un abrazo, Jux. Nos vemos pronto. Y que siga todo bien, que hagáis una temporada tanto tú como Angelito brutal y a seguir para adelante. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias por invitarme y por sus buenos deseos. Y ustedes también, que le vaya súper bien con la tónica Pokémon. De verdad. Ahí la tónica Pokémon siempre presente. Un abrazo. Adiós. Chao, muchachos. Bye.